Bienvenidos sean todos a otro episodio del Camino Marcial, el podcast. En esta ocasión vamos a hablar de los Sayus, Sayujirugi, Sayumaki, pero específicamente en Sayutulgi. Sayutulgi porque es un ejercicio fundamental en el cual muchas personas al día de hoy, 2025, no saben que existe o que no lo practican. Sus instructores no saben que existe y no lo practican en sus escuelas. Y creo que como parte del legado del General Choi es importante que se dé a conocer este ejercicio fundamental y por qué echar un poquito de luz, arrojar un poquito de luz, el por qué pudiera existir este ejercicio fundamental. Así que, sin más preámbulos, nos fuimos. Pues estos ejercicios fundamentales se hacen, empecemos por Sayujirugi y Sayumaki, que son más comunes, todo el mundo los practica, la mayoría, mucha gente los practica, hay personas que tampoco los practican, pero muchas de las personas los conocen, los practican y la razón de ser básicamente de los primeros dos Sayus, Sayujirugi y Sayumaki, es preparar al estudiante, mucha gente que le llama las preformas, son unos ejercicios fundamentales antes de comenzar los patrones. Antes de comenzar los patrones para que tengan con pocas técnicas, con poco movimiento de piernas, unos ejercicios para que vayan su cuerpo acondicionándose en lo que eventualmente se convertiría en los patrones ya desde Chonji en adelante. Así que cuando usted es cinturón blanco, usted va a practicar estos dos Sayus, Sayujirugi y Sayumaki, para practicar ese trabajo de pierna, para practicar esa fuerza reactora, practicar una defensa, un ataque, algo sencillo para que le dé la idea de lo que se avecina. Ahora, una de las cosas es que de manera funcional, de manera práctica, siempre he visto cuando practican Sayujirugi y Sayumaki que hacen los dos lados. Y eso está muy bien porque en el arte del taekwondo ITF y en la mayoría de las artes marciales se practica por igual a ambos lados, el derecho y el izquierdo. Hay artes marciales o deportes de contacto que se enfocan más en si eres derecho, pues tu guardia derecha o viceversa, si eres izquierdo. Digamos ya kickboxing, boxeo, Muay Thai, ese tipo de deportes, pues te mantienes en la guardia siempre fuerte tuya. Pero en muchas artes marciales, como en el taekwondo ITF, tienes que practicar por igual y se busca tengas el dominio de todas las técnicas en ambos lados. Siempre uno termina teniendo uno mejor que el otro, pero no por eso vamos a practicar menos el lado débil de nosotros. Pues vemos que se practica Sayujirugi y Sayumaki de ambas direcciones, del lado derecho y del lado izquierdo, pero en realidad, como ejercicio fundamental, está documentado solamente en un solo lado. Y eso lo que nos demuestra es que básicamente es eso, es un ejercicio. Si fuera un patrón, pues el patrón nos dice exactamente lo que tenemos que hacer, ni más ni menos. Pero al ser un ejercicio fundamental, pues, y así están las técnicas individuales en la enciclopedia, salen las fotos de cómo ejecutar una patada de costado correctamente, pues te enseña un solo lado porque lo que te está enseñando es la técnica de cómo hacerlo, pero se sobreentiende que se tiene que practicar con las dos piernas. Pues en el caso de Sayujirugi, que aparece solamente un lado en la enciclopedia, no significa que no lo practiques del otro lado. Ahora, como compuesto, como fórmula del ejercicio, está creado y está plasmado en la enciclopedia un solo lado. Y para los que no lo hayan visto, pues vamos a la enciclopedia. Vamos a la enciclopedia y aquí estamos viendo Sayujirugi. Puños en 4 direcciones, que es lo que significa Sayujirugi. Y va a ver que tiene 7 pasos. Al terminar el 7º paso, dice final. Traer el pie derecho hacia la posición inicial. Se acabó el ejercicio. Y luego no hay más nada. Luego tenemos aquí Sayumaki.
defensa en 4 direcciones. Pero para que vean que el ejercicio como tal es un lado. Es un lado. Pero esto no significa que que necesariamente tenemos que hacerlo en un solo lado. Podemos hacerlo en los dos lados. Pero también se puede hacer en un solo lado y está correctamente. Así que igual, aquí tenemos Sayumaki que tiene 8 movimientos. 8 movimientos. Pero igual, al terminado el último movimiento, es el final, trae el pie derecho a la posición inicial y se acabó. Y dice, estos dos ejercicios se realizan en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido opuesto alternativamente. O sea que aquí te explica, aquí abajo te está explicando que este ejercicio lo puedes practicar de ambas direcciones, pero que el ejercicio contiene Sayumaki 8 movimientos y Sayujirugi 7 movimientos. Muchas veces decimos tiene 14 o tiene 16, no, tiene 7. Lo que pasa es que se practican los dos lados para mantener equitativamente la habilidad, pero el ejercicio como tal, Sayujirugi 7, Sayumaki 8. ¿Sí? Así que igual pasa con Sayutulgi. Ahora, el caso de Sayutulgi es un poquito más novel para algunos que quizás estén viendo este video, o quizás algunos han escuchado y saben que existe por ahí, pero nunca lo han practicado, y si no tiene la enciclopedia de los 15 volúmenes, no ha visto que existe en la enciclopedia, pero sí existe en la enciclopedia, Sayutulgi, que vamos a verlo. Vamos para Sayutulgi, vamos para los 15 volúmenes, y aquí tenemos Sayutulgi. Y Sayutulgi es básicamente, vamos a estar desde la posición, a diferencia de Sayujirugi y Sayumaki, Sayutulgi empieza en Chumbi C, en posición lista y preparatoria C, como lo tiene aquí, igual que Hwarang. Así que, básicamente lo que vamos a estar haciendo es un codazo, en las 4 direcciones. Igual, aquí tenemos el paso número 1, que es un codazo derecho, con la mano derecha. ¿Sí? Es un codazo con la mano derecha. Y te explica aquí, te enseña cómo se va haciendo. El número 2. El número 3. Y el número 4. Y luego del número 4, se acabó. Se acabó. Y este ejercicio, se hace a favor de las manecillas de reloj o en contra de las manecillas de reloj alternativamente, pero no enseña más nada. ¿Sí? No enseña más nada. Solamente te enseña que existen 4 pasos. 4 pasos, no 8, 4. Así que con esto podemos decir que Sayujirugi tiene 7 movimientos, Sayumaki tiene 8 movimientos y Sayutulgi tiene 4 movimientos originalmente, que lo puedes practicar de los dos lados, entonces se dobla el número, duplicas el número de 7 a 14, de 8 a 16, de 4 a 8. Vamos a ver un video del ITF Legacy que salió para los 90, de la ejecución del Sayutulgi en un media oficial de la ITF en aquel entonces. Y ahí lo vieron. Ese video es oficial, supervisado por el general, y es un ejercicio fundamental que se hace antes de Hwarang. Antes de Hwarang se practica ese ejercicio fundamental, ese Sayu. Así que antes de Chonji tenemos 2 Sayus, Sayujirugi y Sayumaki, y antes de Hwarang tenemos un Sayu que es Sayutulgi, oficialmente. El ejercicio de Sayu, o sea, las 4 direcciones en esa cruz, a favor y en contra de las manecillas de reloj, se puede practicar con cualquier técnica y usted puede inventarse cualquier combinación, y en los seminarios que he ido hemos calentado con ese formato de
de movimientos, pero oficialmente en la enciclopedia del general tenemos esos 3 sayus, sayu jirugi, sayu maki y sayu tulgi, y respectivamente pues entre blanca y roja o punta roja se distribuyen estos 3 ejercicios fundamentales. Sayu jirugi y sayu maki se le pueden llamar preformas porque van antes de la forma, pero ya sayu tulgi no. Ya sayu tulgi ya ha pasado varias formas y serviría más bien para prepararte para Huarán. Así que pues ahí lo tienen, sayu jirugi, sayu maki y sayu tulgi, directamente desde la enciclopedia y directamente desde el Legacy CD-ROM y como prueba de que sí es oficial, de que si usted nunca había escuchado de ella, sepa que sí es parte de nuestro currículo de Taekwondo ITF. Así que espero que él haya arrojado un poquito de luz a 2 o 3 por ahí. Y como siempre, muchas gracias por llegar a este canal, ICAN PR, su canal de artes marciales. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chaito. Taekwondo.